Buenos días, me llamo Fabián y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar íntegramente del rechazo y cómo gestionarlo. En primer lugar, me gustaría dejar claro qué creo que es para mí el tema del rechazo. Obviamente es un concepto muy amplio, pero sí que me gustaría dilucidar qué significa el rechazo, cómo nos afecta y cómo podemos ponerle, dijésemos, remedio, cómo podemos eh, afrontarlo de la mejor manera posible. Al fin y al cabo, el rechazo es una negación. O sea, cuando nosotros hacemos una petición, por favor, ¿puedes darme un trocito de pan? Si te dicen que no, es un rechazo. No hace falta que vayas a pedir un crédito al banco y el banco te rechace y te diga que no. El rechazo abarca muchísimos tipos de negación. Sin embargo, el cómo lo gestionamos ya es otra cosa diferente. Pero al fin y al cabo, el rechazo no deja de ser una negación. Y nos guste o no, tenemos que convivir con el rechazo durante toda nuestra vida. Incluso ya siendo pequeños, nuestros padres rechazaban algunas de nuestras peticiones. Sin embargo, por regla general, cuando somos pequeños nos lo podemos tomar de una manera o de otra, pero lo que es más frecuente, más habitual, es que en ese momento pues pataleemos cuando nos dicen que no, cómprame esto, cómprame lo otro, cuando nos dicen que no, nuestros padres. Cuando somos adolescentes y una chica que nos gusta le decimos que salga con nosotros y nos dice que no. Cuando somos adultos y un amigo nos dice que no, etcétera, etcétera. Quiero decir, abarca muchísimos rangos de edad, obviamente, pero al final es un hecho con el que hay que aprender a convivir. Porque sí que es cierto que conforme más jóvenes somos, menos información y menos experiencia tenemos con el rechazo y por regla general más nos afecta. Entonces, en primer lugar, tener claro que no es nada más que eso, que es el rechazo. Ejemplo práctico. Nos suele pasar muchas veces que recibimos llamadas comerciales para vendernos productos, para darnos las típicas llamadas de las compañías telefónicas, pues tenemos este nuevo plan por X euros. Y entonces, ¿qué es lo que solemos contestar? Gracias, no me interesa. Buenos días. Estás rechazando esa petición comercial. Sin embargo, eso no significa que el vendedor o la vendedora que te esté llamando en ese momento lo esté haciendo mal. Simplemente significa que no es el momento adecuado para vender ese producto. Pero no por ello hay que tomárselo como algo negativo. Al final el rechazo no deja de ser un aprendizaje más y del cual se puede extraer muchísimas cosas positivas. Al final obviamente es algo con lo que, como he dicho antes, hay que aprender a convivir y con lo que vamos a estar con él toda nuestra vida. Entonces, como decirlo de alguna manera, nos conviene llevarnos bien con el rechazo, al fin y al cabo. Entonces, en el peor de los casos, ¿cómo nos puede afectar el rechazo? El rechazo puede llegar a ser una herida muy profunda en el alma. Sobre todo, insisto, si proviene de alguien que admiramos, si proviene de alguien que nos gusta mucho y nosotros también queremos gustar a esa persona o queremos que nos acepte. Entonces, bajo estas premisas, el rechazo puede ser un golpe muy brutal, emocionalmente hablando. Nos puede llevar a sentirnos muy vacíos, puede llevar a hacernos sentir que no valemos lo suficiente, puede llegar a hacernos sentir que no hemos hecho las cosas como deberíamos haberlas hecho. Incluso puede desencadenar muchas veces esa autocrítica negativa. Es que he sido porque no he hecho esto, he hecho lo otro. Es que la he cagado, es que tal, es que cual. Entonces, el rechazo al fin y al cabo no deja de ser otra cosa más con la que tenemos que aprender a lidiar, porque al final lo vamos a tener que saborear, nos guste o no, el rechazo lo vamos a tener que saborear, está ahí, como el oxígeno, el respirar y el agua que nos bebemos, el rechazo está ahí y hay que aprender a convivir con él.
Sin embargo, hay maneras y maneras de afrontar el rechazo. Hemos visto su lado más negativo y ahora vamos a ver el lado más positivo. Por ejemplo, si una persona que nos gusta nos rechaza, nos lo podemos tomar como una cosa positiva. En primer lugar, si no nos lo tomamos como algo personal, sino como una circunstancia a resolver, vamos a quitarle mucho hierro al asunto. Entonces, va a ser una diferencia muy grande entre que, por ejemplo, que estemos 3 días pasándolo mal por ese rechazo o que ese sentimiento de, de soledad, de tristeza, etcétera, etcétera, nos dure 10 minutos. Hay una diferencia muy grande. Y aparte, la cantidad de energía que vamos a gastar en procesar esas emociones va a ser muchísimo menor. Entonces, insisto, no es fácil, obviamente, hacerle frente al rechazo muchas veces. Sin embargo, puede llegar a ser algo muy útil aprender a gestionarlo adecuadamente. Entonces, depende de cómo seamos, afrontaremos el rechazo de una manera u de otra. Al final no se trata de que el rechazo nos dé igual, sino de que aprendamos a verlo de una manera diferente. No tenemos que verlo como algo trascendental. Que esta persona hoy me diga que no, no significa que dentro de 3 días o 4 o 5 me diga que sí. Que hoy, por ejemplo, el banco me rechace el crédito no significa que dentro de 2 meses no me diga que sí. Que la universidad rechace mi trabajo no significa que dentro de 3 semanas lo pula, lo haga mejor y saca un sobresaliente. Entonces, insisto, al final es cómo gestionamos ese rechazo, cómo procesamos las emociones que vienen de manera inherente asociadas al rechazo. Entonces, muchas veces dependerá de ello el cómo nos sintamos después y cómo nos sintamos en ese momento y también cómo seamos percibidos por la otra persona. Ejemplo práctico, si estamos ligando con una chica o con un chico y en ese momento nos acabamos de conocer y esa persona nos rechaza y nos dice que no quiere seguir hablando con nosotros o que no acepta que invitemos a esa persona o que no quiere continuar la charla en otro momento o en otro lugar. Si en ese momento nos cabreamos y empezamos a utilizar un lenguaje de comunicación agresivo y empezamos a decirles que todo es culpa tuya, es que no sé qué, no sé cuántos tal, vamos a ser percibidos por la otra persona como una persona borde y agresiva y que no solo se ha tomado muy mal ese rechazo, sino que no merece la pena seguir manteniendo tiempo y conversando con esta persona. Sin embargo, por contra, si a través de ese rechazo le quitamos hierro y empezamos a bromear, bueno, pues igual, ahora me has dicho que no, pero quizás si me voy media hora y luego vuelvo, quizás luego me digas que sí. Es un ejemplo muy banal. Pero, por ejemplo, si en ese momento, insisto, nos lo tomamos con humor o hacemos un chiste o cambiamos de tema o sorteamos ese rechazo de una manera diferente, no nos lo tomamos, insisto, como algo personal, podemos ser percibidos por la otra persona de manera muy diferente. Entonces, eso es algo que te hace ganar muchos puntos, insisto, a nivel social. No se ha tomado el rechazo mal, sino que lo ha sorteado bien y ha salido airoso o bien parado o bien parada de ese revés. Pues entonces, insisto, en ese momento ganas muchísimos puntos a nivel social y a nivel emocional. Entonces, insisto, hay muchas y muchas y muchas formas de afrontar el rechazo, pero al final, cuando lo hemos saboreado, nos hemos dado cuenta de que es un trago muy amargo. Insisto, sobre todo de personas que nos gustan o de personas a las que queremos impresionar o personas que merecen toda nuestra atención. Si nos rechaza una persona que nos da completamente igual o que sea alguien para nosotros sin importancia, pues obviamente no le vamos a dar mucha bola al tema y probablemente al día siguiente se nos haya olvidado. Sin embargo, si te rechaza esa chica que te gusta, si te rechaza ese cantante que tú admiras, si te rechaza un familiar, ahí ya la cosa cambia. Entonces, cómo afrontemos, insisto, recalco y remarco, soy muy pesado pero me da igual, cómo gestionemos ese rechazo va a suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso.
entre estar unos días rayándome la cabeza, estar pasándolo mal, estar sintiéndome triste, sintiéndome como que incluso en niveles extremos es que esta persona que yo quería tanto me ha rechazado y la vida no tiene sentido. Es que no valgo lo suficiente, como hemos dicho antes. Pueden aparecer un abanico de sensaciones muy grande. E insisto, puede ser a veces muy difícil de sobrellevar estas emociones. Entonces es bastante importante que en el mismo momento en el que aparece el rechazo, saber sortearlo adecuadamente. Al final, insisto, gran parte de esa gestión proviene de entender el rechazo. ¿Qué es el rechazo y qué no es el rechazo? ¿Cómo debemos ver el rechazo y cómo no debemos ver el rechazo? Entonces, al final el rechazo no es nada más, como hemos dicho antes, que la negación. Que una negación, que es como decir, tú quieres pasar, quieres abrir una puerta y quieres atravesarla, pero en ese momento la puerta está cerrada. Y no pasa nada, y no significa que no se vayan a abrir otras puertas, otras demás puertas. Significa que en ese preciso momento esa puerta está cerrada, pero puede que más adelante esa puerta esté abierta. Pero si nos enfadamos, si nos lo tomamos a mal y empezamos a hachazos a intentar romper la puerta para abrir, estaremos yendo en contra de la naturaleza. Es una manera de decirlo, pero insisto, al final tiene mucho que ver el hecho de cómo afrontemos el rechazo, de cómo gestionemos esas emociones que vienen adheridas al rechazo y, por supuesto, lo que viene después. Obviamente, aprender a gestionar el rechazo, la mejor manera posible es a través de la constancia, es decir, aprender. Al final es como decimos, nadie nace enseñado, y a través de un fracaso, a través de otro fracaso, a través de otro fracaso, vamos aprendiendo poco a poco cómo gestionar ese rechazo, cómo gestionar esa herida, entre comillas, que puede venir asociada a ese rechazo, y al final darnos cuenta de que es una oportunidad para darnos cuenta de qué estamos sintiendo en ese momento, qué nos produce ese rechazo de la otra persona o de ese hecho en sí. Entonces, cuanto antes aprendamos que es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para conocer mejor nuestras emociones, comunicarnos mejor con nuestras emociones, conocernos mejor a través de la otra persona y de su rechazo, nos daremos cuenta de que el rechazo muchas veces es un auténtico regalo. De que el rechazo muchas veces es esa diferencia entre que pueda conseguir mi objetivo a lo largo de 2 semanas o que tarde 3 meses en conseguirlo. Puede parecer así desde fuera algo un poco abstracto, genérico, pero al final, cuando hemos saboreado, insisto, el rechazo, entendemos realmente que puede llegar a ser algo traumático si no se afronta de una manera positiva, por decirlo así, de una manera más eficiente. Que si no nos lo tomamos a mal, ha sido una tragedia, es un desastre. Bueno, quizás en ese momento que hemos sido rechazados no hemos tenido en cuenta muchas cosas que si supiéramos no hubiéramos recibido ese rechazo. Quizás es una oportunidad para estudiar más, para trabajar más, para conocernos a nosotros mismos un poquito más y la próxima vez hacerlo un poquito mejor. Y no pasa nada. Quiere decir, agradezcamos que hemos metido la pata, porque gracias a esa metedura de pata hemos conseguido la sabiduría suficiente para la próxima vez hacerlo mejor. Y hasta aquí el vídeo de el rechazo y cómo aprendemos a gestionarlo. Espero que os haya gustado, dadle like y compartidlo, y hasta otro vídeo.